Hola amigos, esta noche en Dark Black Case, el misterioso bosque de Hoyabachyu en Transilvania, Rumanía. Este es uno de los bosques más peculiares del mundo. Para empezar, las extrañas formas que hacen sus árboles es algo que llama mucho la atención al visitante. Bien, pues en este bosque han sucedido cosas muy extrañas, de las que vamos a oír a continuación unas cuantas. Es verdad que, en principio, estas formas que hacen los árboles tan curvadas no son características de esta zona. Bueno, ni de ninguna. Eh, lo curioso es que este mismo tipo de árboles se encuentra en otros lugares de Rumanía también. Y en ninguno de estos lugares los árboles tienen esa curvatura, como los del bosque de Hoyabachyu. Pero adentrémonos un poco en el bosque para analizar cuáles son sus particularidades. El bosque se encuentra tan solo a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca, en Transilvania. Esta zona perteneció hace muchos años al Imperio Austrohúngaro, pero desde la disolución de este formó parte de Rumanía, país al que pertenece en la actualidad. Los misterios que ocurren en este bosque son la explicación de una de las leyendas más famosas sobre el mismo, que contaremos a continuación. Pero vayamos primero con algunos casos misteriosos que han ocurrido en este bosque. Bueno, para empezar diremos que en el centro del mismo hay un círculo, un gran área circular en la que no crece vegetación, al contrario de lo que sucede en los otros 3 kilómetros cuadrados del bosque. Una de las anomalías que más llama la atención de la zona, del bosque en concreto, son los altos niveles de radiación que se registran en esta área. Quizás por ello muchos han visto en esto la explicación de por qué mucha gente se desorienta, entra en el bosque, por ejemplo, a las 10 de la mañana y una hora más tarde son las 10 de la noche, por ejemplo, o son las 5 de la tarde. Es decir, pierden la noción del tiempo, se desorientan. Hay muchos dispositivos que no funcionan bien. En muchos casos se han hecho fotografías que luego han aparecido completamente en color negro. En uno de los extremos del bosque hay un gran precipicio, motivo por el cual muchos expertos han justificado las desapariciones que se producen en el mismo con caídas por este precipicio. Lo extraño es que no se encontraron los cadáveres en dicho precipicio, ni en los alrededores del mismo. Una de las primeras leyendas sobre Hoyabachyu es aquella de la niña de 7 o 8 años que se adentró en el bosque y nunca regresó. Se hicieron batidas, sus padres la intentaron buscar durante días, pero no volvieron a verla, no hubo rastro de ella nuevamente. Y el bosque en realidad no es tan largo, tiene unos 3 kilómetros cuadrados. Lo curioso sobre la leyenda de esta niña es que 5 años más tarde volvió a aparecer. Y es muy chocante que no recordara nada. Así es, no recordaban nada de lo que había pasado en todo ese tiempo. Pero esto es tan solo una leyenda, aunque puede tener cierta parte de veracidad. Lo que sucede es que no está comprobada. Ahora vamos a basarnos en los registros que tenemos, los registros documentados sobre acontecimientos que han sucedido en Hoyabachyu. Y ellos comienzan en el año 1968, cuando un pastor con 200 ovejas se adentró en el bosque y nunca regresó. No hubo rastro ni del pastor ni de las ovejas. Y es muy difícil hacer desaparecer a 200 ovejas en un bosque así, en un tamaño pequeño. Aparentemente en un punto
concreto del bosque, las pisadas de estos animales desaparecían totalmente, sin dejar rastro. También en ese mismo año, en el 68, un fotógrafo se adentró en el bosque para tomar algunas fotografías y regresó diciendo que había visto un extraño objeto en el cielo. Pero también, en ese año, en el 68, dos novios, un chico y una chica, acamparon en Oyabachu. Él estaba cerca de la tienda de campaña mientras su novia había salido a pasear y de pronto escuchó un gran chillido, un gran grito, y fue a donde estaba ella, la cual encontró mirando al cielo. Y cuando él miró, pudo observar un objeto luminoso que salía disparado. Tras estos sucesos, las pertinentes investigaciones se llevaron a cabo, pero fueron algo así como una rutina, intentando desmentir lo que realmente contaban estos testigos. Lo curioso que encontraron los investigadores es que al preguntar en la zona, muchos de los residentes en el área, cercana al bosque, decían haber visto ese objeto luminoso en forma de anillo que salía disparado desde el centro del bosque hacia el cielo. ¿Qué me decís del círculo, del centro de este bosque, ese área donde nada crece, que he mencionado antes? Aparentemente ese es el lugar desde el que despegan estos objetos luminosos, y se ha intentado dar explicación a por qué en este sitio no crecen los árboles igual que si lo hacen en todo alrededor, y no se ha podido encontrar una explicación plausible, ya que el terreno es muy parecido, es similar al del resto del bosque. En 1970, una madre y su hijo se adentraron en el bosque a última hora de la tarde y perdieron la noción del tiempo. Se perdieron y aparecieron curiosamente al día siguiente en su casa. Alrededor de ese círculo donde nada crece, muchos han oído la risa de una mujer mayor, han oído chillidos y han oído extraños ruidos. Se dice que son espíritus de los antiguos romanos que habitaron esta zona. Incluso hay un dato importante, y es que muchos fueron masacrados en este área hace miles de años. Incluso es muy chocante y aterradora la historia de una mujer que se adentró en el bosque y apareció horas más tarde con una moneda del siglo XV, una moneda nueva del siglo XV, sin recordar dónde la había encontrado. Parte de la gran radioactividad que citábamos antes en el bosque se encuentra una gran desviación de las ondas electromagnéticas, algo que es muy particular de este área y que no se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. De hecho, el periodista Christian Muresau pudo testiguar en primera persona todos estos datos. Pues bien, Christian Muresau, al adentrarse en este bosque con todo su equipo para realizar algunas investigaciones, llegaron a un punto donde la radiación era bastante alta y pudieron comprobar que esto era bastante inusual. Lo curioso es que al regresar a casa, esto tuvo consecuencias en la salud, sobre todo de Christian, ya que perdió el pelo y, según sus palabras, envejeció durante 6 meses más que en 10 años. Este impacto de la radiación también puede verse en algunos árboles que parecen de un color negruzco, como si hubieran sido quemados, sin indicios alrededor de que hubiera habido ningún fuego. Esta desviación electromagnética y la gran radioactividad que hay en esta zona podrían explicar algunas de las desorientaciones, mareos, en fin, y incluso alucinaciones que han sufrido algunas personas en Oyabachu. Pero esto no ha satisfecho a todas las personas, ya que
en realidad no es una explicación para todos estos misterios que se viven dentro de Hoya Bachu. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te adentrarías en Hoya Bachu solo? Debes saber que las autoridades no recomiendan adentrarse en este bosque solo, aun siendo un área pequeña. Como has visto, eh, el gran número de misterios sin resolver que se han vivido en él es una realidad.